El tema del que vamos a hablar el día de hoy es modelos responsivos, es el core sobre el que vamos a estar platicando. Y bueno, primero para presentarme un poquito, muchos de ustedes estoy segura que no me conocen, soy CFO y cofundadora de Trust. Trust es una consultora de innovación de negocios que tiene 5 años ya de vida y tenemos una experiencia consolidada de estos clientes que ven aquí, que es un mix que puede ir desde empresas grandes y multinacionales, etcétera, como Coca-Cola, Pfizer, Prime Blend, Oxxo, etcétera, como también emprendedores y empresas scale-up. Y nos centramos en el concepto de habilitación de empresas o de diseño más bien de empresas y organizaciones responsivas desde un foco de innovación. Y ayudamos, como a mi socio le gusta decir, y creo que es muy coherente, ayudamos a las empresas o a diseñar las empresas del futuro, pero hoy. Y eso es parte del concepto de modelos responsivos. Y bueno, para poder entrar un poco como ya en la conversación, estoy segura, y más gente que está en el mundo de recursos humanos, que esta imagen y además este documento es algo con lo que están familiarizados. Para los que no, en el 2009 se publicó en un SlideShare, una presentación de PowerPoint, que alcanzó a tener más de 2 millones, 20 millones de vistas, y que es llamado uno de los documentos más influyentes en Silicon Valley, que es el código de cultura de Netflix. Y a partir de que yo lo leí que yo lo leí en el 2013, que fue cuando tuvo el boom y se volvió viral, etcétera, conocí a Patty McCord, que es la autora intelectual o coautora intelectual de este documento, y desde ahí he seguido su trayectoria. Y la semana pasada estaba escuchándola hablar, en donde constantemente en su narrativa ella habla de un concepto que es equipos ganadores o A-Teams, como ella le llama, que tiene constantemente como esta finalidad de crear equipos de alto desempeño, que ganan, que anticipan, que logran los resultados, etcétera. Y me quedé pensando que en los más de 10 años de experiencia que tengo trabajando con diferentes empresas de diferentes tamaños, el concepto de ganar creo que no ha salido en ni una sola conversación. Si ha salido en una, probablemente ha sido una que sobresale, pero realmente el concepto de ganar, cuando hablamos de modelos de trabajo, cuando hablamos de cultura, no es un concepto o no es un mindset que tenemos instalado en México y en Latinoamérica. Y me di cuenta que en México y Latinoamérica es una zona de supervivencia, es una zona en donde cuando hablamos de modelos de trabajo, cuando hablamos de culturas organizacionales, hablamos de equipos que aguanten, de equipos resilientes, de equipos que se adapten. Y todos esos conceptos al final son correctos, son adecuados, sin embargo, son muy alejados de este mindset y de este pensamiento de ganar. Y para entrar a entender un poco esta zona de supervivencia, lo que he estado analizando y lo que hemos analizado como parte del proceso de la metodología de Trust es que para sobrevivir y para lograr sobrevivir hemos construido una serie de elementos que nos ayudan a gestionar la administración, el modelo de trabajo o la forma en la que manejamos nuestras culturas y tienen que ver con todos estos elementos que les pongo aquí, ¿no? Estructuras jerárquicas, sistemas de gobernanza, políticas de comportamiento, códigos de ética, evaluaciones anuales, comunicación interna con campañas programadas, performance reviews que son muchas veces unilaterales y estoy segura que muchos de los que nos escuchan están familiarizados, si no es con uno, con todos, estos conceptos, porque de alguna u otra forma esto es lo que nos ha permitido hasta el día de hoy gestionar nuestros modelos de trabajo y gestionar a lo que le llamamos una máquina bien aceitada, ¿no? O sea, una máquina que funciona, que no se destartala, que de alguna u otra forma podemos estar midiendo y ver y definir como resultados, etcétera. Y me quedé pensando que hay una máquina que estaba muy bien aceitada, que fue definida y en los medios y en la comunicación del momento, de esas épocas, que como una máquina perfecta, que tenía todos esos elementos, que además era state of the art, era la máquina más innovadora, y era el Titanic.
Y aún cuando tenían todos estos elementos y el Titanic tenía, estoy segura, una estructura jerárquica que le permitía tener la atención y el servicio por pisos y un sistema de gobernanza y al mismo tiempo, bueno, ¿no? Todo lo que acabamos de manejar. Eso no le permitió ver el iceberg con el que se estampó y que no sabemos esa historia, ¿no? Entonces, esta reflexión respecto a estas máquinas bien aceitadas y estos icebergs me llevó a pensar cuáles son los icebergs con los que nos hemos estampado en la era, y hay en esta era, ¿no? O en estas épocas. Y hay muchísimos, empezando por los benditos o malditos millennials, que fue una conversación, yo siendo millennial, que me tocó escuchar en donde desde nos volvieron los causales del fin del mundo y del fin de las organizaciones, hasta también fuimos las estrellas de millones y millones de artículos y de libros y de, en fin, ¿no? Noticias, etcétera, que sí, estos millennials llegaron a cambiar la forma de cómo lo hacemos y a cuestionar prácticas internas. Y los que no supieron adaptarse a esta nueva generación que traía nuevas exigencias, nuevos cuestionamientos, etcétera, pues probablemente se estamparon con el iceberg y ahí quedaron. La otro iceberg es la digitalización, ¿no? Todas estas nuevas herramientas y Google y Facebook y Slack y todos estos chats, ahora WhatsApp Business, etcétera. Los que no han sabido o no se han podido sumar o subir a esta ola de digitalización, probablemente se convirtió en otro iceberg con el que chocaron o que vieron muy enfrente y tuvieron que invertir muchísimo dinero, recursos, consultorías, tiempo, ¿no? A lograr esa vuelta y ese giro de 180 grados para poderse subir y no quedarse en el camino. Y no estoy diciendo nada más en términos de la pandemia, que eso nos obligó, sino desde antes, ¿no? Y bueno, la pandemia, que por supuesto es otro iceberg, que si bien no pudimos haber anticipado que alguien en Wuhan se comiera una sopa de murciélago y que entonces nos encerrara a todos un año y literalmente a todos en el mundo, pero sí pudimos haber anticipado el home office, que este también es un iceberg con el que nos hemos estampado muchos ahora en la pandemia, que estuvimos obligados a cambiar nuestros modelos de trabajo. Y al final, si nos damos cuenta de estos icebergs, los pudimos ver anticipado. Estos icebergs no salieron de la nada y de repente ahí estaban, porque los cambios generacionales son la norma. Siempre va a haber un cambio generacional y si les llaman miedo los millennials, agárrense que vienen los centennials y ellos no solamente se hicieron adultos con la tecnología, sino nacieron ya en estos mundos de tecnología, de redes sociales, etcétera. Entonces, traen otro pensamiento. La digitalización es como cualquier tecnología, siempre va a venir un nuevo avance, siempre va a venir una disrupción y cada vez más rápido. Y también esto del home office, ¿no? Que decíamos, o sea, este modelo de home office lo veníamos escuchando desde hace 10 años y solo aquellos que eran los modernos y los disruptivos eran los que realmente empezaron a tener este tipo de prácticas, a cuestionarlas, a ver si funcionaban, a habilitarlas. Y los que no, pues hasta en la pandemia nos estampamos con ellos. Entonces, realmente estos icebergs no son el enemigo, como dice en el título, si fueran arañas, de alguna forma nos pican, porque están siempre frente a nosotros y lo que más bien nos damos cuenta, y hay que darnos cuenta más bien, es que en Latinoamérica, hasta que no nos amenazan y hasta que no amenazan nuestra supervivencia, no lo queremos modificar. No queremos hablar, no queremos tomar decisiones y eso nos lleva a reflexionar sobre cómo en la zona de supervivencia, que yo la experiencia que tengo es México y Latinoamérica, estoy segura que hay zonas de supervivencia en todo el mundo, la toma de decisión en términos de cultura de trabajo, de modelo de trabajo y de esquemas, ¿no? O de sistemas de trabajo, tiene que ver con presiones, con la presión tecnológica, con la presión generacional o mediática, es decir, todo lo que de alguna u otra forma sentimos que o va a poner o va a amenazar, que digo, ya lo había mencionado, el que seamos exitosos o el que logramos nuestros objetivos, o también cuando ya lo vemos en todos los medios, y entonces ahorita se han hablado de cosas en las conferencias muy interesantes de los famosísimos OKRs, ¿no? Medirnos por objetivos, que eso es algo que pues no hacemos, o la parte de happiness, o todas estas cosas que ya vemos en todos lados y que por todo lado se escuchan, o el tema de los famosos coworking spaces, ¿no? Bueno, en fin, hay millones de estas como tendencias que escuchamos por todos lados y que entonces nos sentimos presionados a hacer o a tomar de alguna de ellas. ¿Por qué? Pues porque todas la están haciendo y porque todos lo están tomando. Y esto es algo que nosotros hemos analizado muchísimo en Frost,
que lleva muchas veces a que el sistema operativo de las empresas, los sistemas tradicionales, tomen decisiones por esas presiones, pero de manera desalineada. Entonces, por un lado, recursos humanos está sintiendo una presión a lo mejor generacional por el nuevo talento, y entonces está cambiando políticas, o ahora la famosísima norma, ¿no? Pero por otro lado, marketing está haciendo otra cosa, y los que están diseñando productos están respondiendo a otra presión, y eso nos lleva a que haya una desalineación organizacional que no nos permite muchas veces ver el iceberg que tenemos enfrente, y entonces nos estampamos. Y cambiándolo a que los modelos operativos que son responsivos nos dan chance de primero ver identificar cuáles son las oportunidades, cuáles son estos icebergs, cuáles son las nuevas rutas de camino que tenemos que tomar. Entonces, definir las bases estratégicas sobre las cuales todos vamos a alinear nuestra toma de decisión, y ya después, entonces, empezar a gestionar y empezar a diseñar las herramientas que necesitamos en las áreas clave de la organización, ¿no? Desde la parte de procesos, diseño de producto, de experiencia, marketing y cultura, que tiene que ver también con lo que pues, hemos venido platicando en todo este día, ¿no? Ahora, estos modelos responsivos, la palabra solito no dice, lo dice, ¿no? O sea, responsivo habla de responder. Y podemos responder al cambio en este modo de supervivencia, o podemos responder al cambio con este nuevo mindset de ganar. Y entonces vemos estos dos frentes, ¿no? Como les decía, reaccionar y sobrevivir, o anticipar y ganar. Los que reaccionan y sobreviven nos damos cuenta que tienen este tipo de comportamientos. El primero es parálisis por análisis, ¿no? Analizar y hacer diagnósticos hasta que aventamos para arriba, voltear a ver para todos lados, imitar las best practices, y entonces si Google lo hace, yo también. Si Amazon lo hace, entonces yo también. Si Netflix lo publicó, entonces hay que imitarlo, hay que hacerlo. Si Patty McCord sacó un nuevo libro, lételo y apréndele, imítalo e implementalo. Y eso muchas veces nos lleva a que para mí el comportamiento más dañino para las empresas y más peligroso es entrar en este modo de checklist. De decir, me pidieron que haga valores, listo, los valores preciosos en la pared. Oigan, me pidieron que cambiara el esquema de las oficinas, listo, nuestras oficinas como coworking spaces. Y están en este modo de check que no nos permite realmente entender el por qué lo estamos haciendo, medirlo y cuestionar. Y esto es a lo que yo le llamo el síndrome de comprador de arte ciego, ¿no? Es aquel que está literalmente comprando algo que no puede disfrutar, o que no entiende, o que no puede ver, pero solamente por estar y por ser y por tener ese estatus. Ahora, aquellos que realmente anticipan y ganan son los que no se quedan en el parálisis por análisis, sino están escuchando y monitoreando constantemente. Entonces, todo el tiempo están en este modo de entender, y no en nada más diagnosticar, que son dos como maneras de verlo completamente distintas. Escuchar y monitorear los lleva muchas veces a cuestionarse si hay algo que tienen que modificar o replantear o entender de una manera diferente, y entonces diseñar y reinventar la forma en la que están haciendo las cosas. Y esto de alguna forma nos lleva a tener este modelo de innovación por diseño, es decir, que estamos diseñados realmente para estar innovando y cambiando y evolucionando y respondiendo a lo que las oportunidades tanto de mercado como dentro de la organización tiene, y entonces empezar a dar pasos agigantados o a diseñar modelos desde mucho tiempo antes de que nos estampemos con el iceberg. Entonces, para poder entrar en este modelo responsivo hay 5 cosas, hay 5 puntos que quiero dejarlos hoy, que para mí han sido aprendizajes no solamente como emprendedora, y no solamente creando la cultura de Trust, sino con nuestros clientes y en estos 10 años de experiencia de hacer el estudio de esto que llamamos cultura, que todavía no muchos ni todos terminamos de entender cómo se come, ¿no? Lo primero que quiero, el primer aprendizaje es tener una cultura responsiva nos lleva a tener un negocio responsivo, y están conectados. Y lo que nos hemos dado cuenta y que además llama muchísimo la atención es que el negocio se mide con unos indicadores y la cultura se mide con otros, cuando realmente una cosa te lleva a la otra. La cultura habilita el modelo de trabajo, que habilita los resultados que detonan los resultados que tiene que tener la empresa, ¿no? Entonces, por un lado medimos al negocio con retorno de inversión y con ventas o con número de clientes o con NPS de nuestros servicios,
Y por otro lado, la cultura se está midiendo con análisis de resultados o performance reviews o happiness o certificaciones que nos ponen otros, ¿no? Otras empresas y no hay esa conexión. Entonces, mi primer tip o el primer aprendizaje para lograr una cultura y un negocio responsivo es alinear esos indicadores, alinear los indicadores de éxito del negocio con la cultura y medirlos de la misma manera. El segundo, tirar la licuadora. Este concepto de porque Google lo hace, porque Netflix lo hace, porque mi vecino, porque mi primo, es algo que no nos lleva realmente a hacer algo que necesita la organización. Y cambiar este concepto de tirar la licuadora y empezar a diseñar a lo que nosotros necesitamos, a veces suena como algo muy complejo, pero la realidad es que puede ser una práctica muy sencilla como cada 3 meses o cada 6 meses, preguntarnos en ese mundo ideal, en ese escenario en el que el sueño se cumplió, el que estamos haciendo nuestro mejor trabajo, el dream come true, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se ve esa imagen? Y entonces, una vez que ya tenemos claro eso, decir, pues, ¿qué tenemos que hacer para llegar ahí? Pero no estoy hablando de planeación anual, estoy hablando de cada 3 meses, cada mes, si se pueden equipos, hasta semanalmente, o sea, constantemente estar diciendo esa visión de éxito cuál es y qué es lo que necesito hacer para entonces decir, ok, qué tengo que agregar, qué tengo que quitar, qué tengo que sumar, aumentar, eliminar, etcétera, pero debido a lo que necesita mi empresa. Y ahí sí, ya que ya tienes eso claro, sal y busca las prácticas que te pudieran servir, pero no porque otros lo hagan, nosotros repetir ese comportamiento. El tercero, la norma de la responsividad es el iceberg watching. Es no hacer de repente un diagnóstico cada 3 años para ver cómo estamos. O anualmente ver cómo está nuestra organización y el desempeño y el engagement de nuestros colaboradores. Sino constantemente implementar esta práctica fija de estar anticipando qué está pasando, qué fenómenos culturales rodean mi organización, no nada más al interior, porque todas las cosas que estamos viendo allá afuera de happiness, de meditación, de paz mental, de seguros de vida, de ahora toda la parte de salud, todas esas cosas tienen que ver con lo que vive la sociedad y que es el contexto y la cancha de juego en la que juega la organización, en la que está la organización. Entonces hay que estar viendo, oye, ahorita hay un tema de feminismo, oye, ahorita hay un tema de Black Lives Matter, oye, ahorita todas esas cosas y entonces voltear a ver y decir cómo eso me puede llegar a afectar y no nada más afectar como iceberg que puedo chocar, sino además, oye, hay una oportunidad ahí, hay algo que puedo hacer, hay algo que puedo mejorar para ganar y sobre eso entonces mantenernos en el loop responsivo. El cuarto, que la verdad este es un poco mi favorito, es jubilar prácticas. En México y en Latinoamérica, con este pensamiento de supervivencia, tenemos esta idea de si no está roto, no lo arregles. Y utilizamos prácticas que como nos vienen funcionando de toda la vida, las mantenemos y las mantenemos y las mantenemos. Y eso nos lleva muchas veces a no permitir estar en un proceso y en una evolución, en un loop de evolución constante y que eso a veces nos deja más atrás y abre este gap o esta brecha que tenemos entre las organizaciones que vemos en las economías más desarrolladas y con mayor crecimiento que la que tenemos aquí. Entonces hay que jubilar esas prácticas, entender que hay prácticas que no porque lleven funcionándome toda la vida, las tengo que seguir manteniendo y eso nos va a llevar también a tener relaciones sanas con las prácticas que tenemos, con los sistemas que tenemos, pero también con las personas. Aprender a decir, hay veces en las que ya nos trajiste hasta donde tenía que llegar o esto que hicimos nos llevó al punto que tenía que hacer, nos sirvió, aprendimos, pero para llegar al siguiente nivel, a lo mejor ya no necesito que me acompañes, a lo mejor ya no estamos en ese punto y abrir esa conversación o sea, sí, de unas relaciones saludables con las operaciones y las herramientas también que tenemos dentro de la organización. Y finalmente, la regla del éxito. Estamos acostumbrados a generar sistemas de control, a generar sistemas, como les decía, ¿no? Al principio, en la lámina en donde hablábamos de las máquinas bien aceitadas, el sistema de control de medición de resultados, el sistema de control de checar tarjeta, de horarios, de que asegurar que la gente se toma sus vacaciones, de asegurar que la gente tiene su prima, pero checar todo el tiempo como si estuviéramos haciendo baby proofing de un departamento en donde queremos que no haya esquinas, queremos tapar todos los outlets de electricidad. Y eso nada más lleva a que la gente
no se comporte como un adulto. No confiamos en que tienen las capacidades de tener ciertas conversaciones y entonces todo le ponemos azúcar y a todo le ponemos colores y corazones y les ponemos adjetivos. Y el tratar a la gente como niños muchas veces nos quita mucho tiempo y no nos deja llevar, nos hace dar vueltas en zigzag en lugar de irnos directo del punto A al punto B. Entonces, para poder liderar y tener este pensamiento de ganar, hay que empezar a tratar a nuestros colaboradores como los adultos que son y empezar a hacer ese análisis de si esta persona no tiene la capacidad de tener estas conversaciones como adulto, entonces poder identificar que a lo mejor no es la persona adecuada para nuestra organización. Entonces, para cerrar un poco, la gran conclusión o el mensaje que les quiero dejar es que no porque el cambio sea constante, que es cliché, ¿no?, que siempre tenemos, nosotros debemos de serlo. No porque el cambio sea constante, nosotros debemos de mantenernos en esa constancia per secula seculorum, que muchas veces nos lleva a la incapacidad de ver estos icebergs que tenemos enfrente, a estamparnos y a mantener este pensamiento de supervivencia y no darle la vuelta y ganar. Entonces, ese es un poco con lo que quisiera dejarles. Está mi correo por si quieren también platicar más sobre lo que hacemos en Trust y demás. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Bueno, antes de acabar, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Paulina. Estuvo bien interesante y bien dinámica la plática. A ver, me voy a esperar un segundito a ver si alguien quiere preguntar algo. Y si no, continuamos. Aprovechenme, que estoy de oferta. Mira, preguntan, Paulina, que si quieren saber más sobre este tema, que si tienes un libro que les puedas recomendar. No uno, millones. Para mí creo que en términos de cultura, particularmente cultura, hay uno que se llama When Culture Clicks, y es un libro muy práctico, es un libro que toma ejemplos de organizaciones que actualmente están utilizando prácticas de responsividad y que ayuda muchísimo. Y la otra también que les puedo recomendar es que en nuestra página web, trust.com.mx, tenemos un reporte específico que habla de organizaciones responsivas y de soluciones responsivas y de cómo implementarlas. Entonces, también ahí en el sitio pueden descargar ese artículo que ya está condensado y digamos que mucho más enfocado a México y Latinoamérica, ¿no?, que un libro internacional. Excelente. Y hay otra pregunta aquí de Luis Arcos, que le gustaría saber tu opinión sobre lo que mencionabas de tratar con adultos, pero ahora se ha desvirtuado con las prácticas de bienestar. ¿Qué recomiendas para equilibrar el clima y desempeño bajo esta perspectiva? Justo creo que ese es una de las grandes preguntas que nos hacemos, pero quiero hacer como el énfasis que hablar con adultos no significa regresar al sistema de ciencia administrativa en donde unos hacen, otros administran, otros lideran, unos gestionan y demás, y que entonces todos sigan las reglas y tengamos, ¿no? Ser adultos también significa que la misma organización sea adulta y diga, ok, hay alguien a quien tengo que escuchar, hay algo que estamos viendo, se está poniendo en la mesa, y entonces abrir estas conversaciones. El hablar de bienestar y demás, creo que es algo sano, como digo, dentro de la organización. Hay que cuestionarnos de hacerlo, pero en un contexto que no sea romantizado. O sea, no es romantizar este tema del, sí, bueno, digo, la felicidad y vamos, ahora están estos managers o gerentes de felicidad y demás, y está perfecto, pero entonces tengamos estas conversaciones serias de adultos, de negocios, porque al final todos estamos aquí porque es una organización de negocio o que tiene un fin de lucro. Y al final ese tipo de conversaciones, cuando las ponemos en un contexto de franqueza, hay un libro muy bueno que se llama Radical Candor, que es, no tienes que ser una persona
grosera, ¿no? Para decir las cosas frontales o dar un feedback muy puntual. Entonces creo que ese sería lo que diría en términos de cómo balancear el tema del bienestar y la felicidad y todas estas nuevas conversaciones con el tema de adultez, pues así, hablando, poniéndolo sobre la mesa y abriendo la conversación y la oportunidad al cuestionamiento de el por qué lo vamos a implementar y a dónde nos va a llevar, ¿no? Y cómo lo vamos a medir. Eso es también cómo vamos a medir el éxito de esas prácticas. Muchas gracias, Paulina. Mira, hay una última pregunta acá, que es, ¿cuál consideras que es el futuro de la oficina o de las oficinas? Más allá de tratar a las personas como adultos, ¿qué es lo que mencionabas? Y bueno, se refiere al trabajo remoto versus tener que seguir trabajando en vivo o en directo. Me encanta esa pregunta. Dentro de 2 semanas va a haber una conversación que vamos a tener también respecto a específicamente del tema del rol de las oficinas, pero lo que diría es, una vez más, lo mismo. No dejar que las presiones externas nos lleven a tomar una decisión que porque otros hacen, yo voy a hacer. Entonces, creo que el rol de las oficinas depende del sistema operativo que vayamos a llevar a cabo, ¿no? Si tú tienes una empresa que requiere colaboración, probablemente el rol de la oficina cambie de tener que ser cubículos y que cada quien tenga un espacio de trabajo fijo a que tengas más espacios colaborativos para que cuando la gente vaya a la oficina, vaya a eso, vaya a colaborar, vaya a tener rebote de ideas, etcétera. Si tú necesitas o a ti te está funcionando, porque hay muchas empresas que lo vemos, ¿no? Que la pandemia y el trabajo remoto les ha beneficiado en resultados, bueno, perfecto, si te está ayudando, pero entonces ve qué es lo que te está llevando. A lo mejor es un tema de la libertad con la que la gente tiene o la agilidad con la que la gente puede llevar a cabo su autogestión de objetivos, ¿no? Que puede ser una de las cosas. Y entonces, en lugar de nada más decir, bueno, este trabajo remoto es cuáles son las prácticas que me está ayudando, cómo las mido y las fomento y cuáles son las cosas negativas que me está dando y entonces cómo las balanceo o cómo me ayudo, ¿no? Pero creo que no es tanto un tema de decir remoto siempre y ya oficinas no, sino qué necesita mi organización, cómo me va, como les decía, ¿no? Hacer este análisis de, en el mejor de los casos, esta visión de la oficina ideal, o bueno, no la oficina, pero la empresa ideal, mi empresa, en esa visión ideal, en 3 meses, no en 10 años, en 3 meses, ¿cómo se ve? Y entonces, ¿qué necesito hacer? A lo mejor necesito cambiar mis oficinas o dar un espacio para mis oficinas para que, por ejemplo, los papás vayan, los que son papás, ¿no? Vayan y puedan tomar sus juntas sin sus hijos. O porque ya están hartos de estar con ellos en el espacio de casa, ¿no? Entonces, hay muchos cuestionamientos que nos tenemos que hacer. Creo o soy fiel creyente que es un tema de roles, del rol que le vamos a dar y qué es lo que estamos esperando de regreso.